Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ustedes saben que siempre dedicamos bastante tiempo, conversaciones, invitamos a personas, tenemos nuestra columna todos los jueves. La economía es muy importante porque a veces esos temas que se ven magros, lejanos, afectan directamente a los bolsillos de las personas. Hoy día, ya lo decíamos en los titulares, va avanzando rápido la mega reforma y con ello se ve una perspectiva de que el país vuelva a crecer, que mejore los indicadores. El lunes tuvimos el IMASEC que para muchos nos sacó de ese fantasma de la recesión, y para hablar, para hacer un consolidado saber también de su visita a la zona, estamos con el economista jefe del Banco Itaú, Andrés Pérez, a quien damos la bienvenida y le agradecemos el que esté con nosotros en el programa. Hola, Buenos días, Andrés. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, a ti por venir con nosotros. Sabemos que tu agenda siempre es bien apretada. Ya nos comentabas fuera de micrófono que estás ahí conversando con clientes del banco, pero también sondeando lo que es la situación económica. Lo decíamos nosotros en los titulares, la mega reforma avanza. Cuéntame, ¿cómo desde la banca ustedes han seguido básicamente un proceso que tiene varias cosas? Ya decía, ley miscelánea le han llamado, tiene varios factores y que uno de sus principales objetivos es poder ir dándole avance al tema productivo y de desarrollo de nuestro país. Sí, mire, yo creo que es importante poner la reforma en un contexto donde la economía viene perdiendo ritmo de crecimiento hace bastante tiempo, ¿cierto? O sea, recordar que a mediados de los 2000 la economía crecía más del 6% en tendencia, ¿cierto? Y ese ritmo se ha ido menguando y hoy día se estima más o menos un 2%. Entonces, en la medida que la economía va creciendo menos, se van creando menos empleos y eso va generando distintos tipos de frustraciones, ¿ya? Entonces, yo creo que el foco está adecuadamente concentrado en volver a crecer a tasas más altas. Para ello tiene varias palancas, ¿cierto? Uno de ellos es reducir el costo del capital, ¿cierto? El costo del capital lo digo en un sentido bien amplio porque hay una reducción del impuesto corporativo que está plasmado en el proyecto. Y también hay otras palancas que se refieren, por ejemplo, a tratar de facilitar la inversión, ¿ya? Y eso yo creo que es clave para volver a encauzar el crecimiento en el país, ¿ya? Entonces yo creo que es un paso en la dirección correcta. Por cierto, hay que ir mirando ciertos supuestos que están incorporados en el proyecto. Recordar que cuando uno baja los impuestos también uno tiene una merma en los ingresos fiscales en el tiempo, y va a ser clave asegurar que esos supuestos sean conservadores en el tiempo para evitar una presión adicional sobre nuestras finanzas públicas, que por cierto hemos visto, bueno, lo mencionaron ahora en la introducción, pero hubo avances, disculpen, hay un anuncio sobre la suspensión de proyectos acá que yo creo que se relacionan directamente con el deterioro de nuestras finanzas públicas. Y ahí en el fondo también ustedes, ¿cómo ven desde el punto de vista del ámbito bancario esta crisis también? Porque hoy día cuando, por ejemplo, también en los titulares hablábamos de uno de los temas que ha sido también clave durante los últimos años y que ha sido crítico desde el punto de vista también de la comunidad, es el acceso a la vivienda, y se ha hablado mucho también de los requisitos para acceder a la vivienda, sobre todo requisitos bancarios en el fondo, donde hoy día muchas personas también en todo este escenario económico, bueno, uno que las viviendas también hoy día están mucho más caras, los sueldos no han crecido tanto, lo que se pide, y finalmente están en una especie como de loop. ¿Cómo lo han visto también ustedes desde el punto de vista de cómo la gente se está relacionando con temas de ahorros, con temas de créditos también en este contexto? Mira, yo creo que este fenómeno que mencionas del encarecimiento del acceso a la vivienda, yo creo que es un fenómeno global, ¿cierto? Uno no solo lo observa en Chile, sino que en varias economías, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos. Ahora, lo que está de fondo, yo creo que en el caso chileno, yo creo que justamente es la dificultad de acceder al financiamiento para vivienda, y eso obedece a su vez a, por ejemplo, el mercado del trabajo, que ha estado bastante... que ha tenido distintas holguras. El economista nos gusta hablar de holgura, decir que está débil el mercado del trabajo, para decirlo en simple. Con una tasa de desempleo que más bien ha seguido aumentando, que está sobre 9%, para una tasa de desempleo natural en Chile que se estima entre 8 y 8,5. Entonces, yo creo que para que la ciudadanía pueda acceder de manera más robusta a vivienda, hay algunas medidas de corto plazo que se están impulsando por parte del Ejecutivo. Vimos ayer que se ingresó un proyecto de ley para aumentar el acceso a subsidio a la tasa de la vivienda. Eso es una medida más bien de corto plazo que yo creo que puede ser efectiva. Ahora, más allá de ello, que es como cortísimo plazo, en el mediano plazo es fundamental
que la tasa de desempleo, más bien que el mercado del trabajo se vaya dinamizando. En general, para que eso ocurra, es fundamental que la inversión privada en particular levante. Entonces, por eso yo creo que lo que se aprobó por el lado del proyecto, esto de la mega reforma o miscelánea, como se le quiera denominar, yo creo que es un paso en la dirección correcta, pero siempre mirando muy de cerca estas otras reservas que yo mencioné, en particular sobre las finanzas públicas. Ahí en ese aspecto tú mencionabas estos anuncios, también hay mucha contingencia, Andrés, te vamos a... No hay problema, para eso estamos. Sí. Adelante, por favor. Mencionabas justamente estos proyectos, está muy, hoy día seguramente va a haber muchas reacciones, ayer también las hubo con la caída de estos megaproyectos y a la banca igual les afecta porque las empresas finalmente que le van a tocar la puerta cuando quieren impulsar, o Leslie lo mencionaba al inicio, ya la empresa tiene que haberse planificado de tal manera para hacer estas obras de corredores de transporte público, se cae justamente o se anuncia el congelamiento y eso tiene un impacto estilo caída de dominó, en donde afecta a muchos, incluido la banca, porque me imagino que estas grandes empresas también tocan las puertas de ustedes y se genera ahí una situación. ¿Ven con preocupación esta situación? Mira, yo creo que el anuncio, creo que, así como en general yo lo miraría desde dos ángulos. Ya, primero, en general, uno como consumidor o como en los hogares, como en las empresas, uno toma decisiones buscando ciertas certezas en el tiempo, ¿ya? Como que uno se va planificando dependiendo de las condiciones que se vayan a dar, ¿ya? Entonces, yo creo que cuando hay anuncios como que el que se realizó recientemente por parte de la autoridad, bueno, es una cuota adicional de incertidumbre con la cual los distintos actores van a tener que aprender a convivir, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, yo personalmente no he hecho un análisis sobre la temporalidad en la cual esto llegaría a afectar los proyectos en curso, o los proyectos señalados, o el tren de proyectos que hacia adelante, ¿ya? Esto, como bien mencionaba, esto es bien reciente. Ahora, la otra dimensión que yo quería mencionar es que no hay que, o sea, esto hay que ponerlo. El anuncio se fundamenta en la estrechez fiscal, ¿ya? Y eso yo creo que es importante pensar en la macro, o sea, en la economía en general, considerando aquello, porque no podemos seguir con los niveles de déficit fiscal que hemos tenido durante varios años, ¿ya? Esto trasciende gobiernos, por cierto, ¿ya? Entonces, de hecho, una de las palancas para asegurar la consolidación fiscal, para reducir el déficit este año, es justamente menor inversión pública, ¿ya? Eso es insostenible también, pero de nuevo, si tú tienes que asegurar que las cuentas se balanceen, bueno, hay que tomar medidas que algunas son más dolorosas que otras, y entonces esta decisión justamente de suspender en esta región en particular, por cierto duele, pero se enmarca en un proceso más amplio de hacer el justo equilibrio. De nuevo, no es fácil, ¿cierto? O sea, pero se enmarca en esa misma decisión. O sea, no es algo que se busque perjudicar a una región en particular, sino más bien se enmarca en un proceso más amplio. Y de nuevo, si es que, por eso, tenemos que volver a crecer, ¿cierto? O sea, si la economía pasa a volver a crecer entre 3,5, estos problemas de financiamiento ya se van resolviendo solos, porque en la medida que la economía crece, van creciendo los ingresos. Mayores ingresos permiten aspirar a la materialización de estos distintos proyectos de inversión. Pero ahí también, Ángela, lo que hablaba es que en este caso, por ejemplo, el proyecto ya estaba licitado y había una empresa. Por lo tanto, uno lo que cree también es que una empresa que en el fondo se adjudica un proyecto de $400 millones, en el fondo también tiene hacia el futuro lo que en el fondo podría quizá tener alguna acción judicial por el lucro cesante, porque imagino que hay compromisos futuros, como decía Ángela, a lo mejor pidió como un crédito pensando en estos proyectos que obviamente es más de un año y que en el fondo también implican para la propia empresa o a propósito de lo avanzado que estaba, porque ya estaba adjudicada, faltaba solamente la toma de razón de Contraloría. Entonces, quizás en relación a otro proyecto que no estuviera tan avanzado, que por ejemplo ya no hubiera una adjudicación. Mira, yo creo que en esto más bien es como casi terreno de abogados, porque me parece que es muy probable que, bueno, los abogados son bien especialistas en tratar de proteger a las partes de distintos escenarios, y yo creo que este escenario quizá no está del todo previsto, y si lo está, bueno, ahí justamente van a tener que, por ejemplo, no tengo del todo claro si hay boletas de garantía. De nuevo, esto es un anuncio todavía, no sé si es que eventualmente esto ya está concreto, ¿ya? Dadas las reacciones que hemos visto,
me imagino que se va a revisar. ¿Ya? Andrés, en ese aspecto Chile no es solo, no es solitario. Hoy día, pese a que tenemos estas fronteras naturales y a veces pareciera que estamos como medios desconectados de Latinoamérica, pertenecemos a una globalidad. Hoy día las alzas que tenemos corresponden a la guerra que tenemos en Medio Oriente, sobre todo el tema de los combustibles. A ti te toca ver mucho Latinoamérica. La situación que hoy día vivimos en Chile se asemeja a la de nuestros vecinos. Sabemos en Argentina se están tratando también temas bastante difíciles. Hay una situación ahí entre la sociedad y el gobierno justamente para poder salir de algunos temas complejos en cuanto a la economía. Pero ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Uruguay? Los vecinos, el barrio, el vecindario, como le gusta decir en muchos, está en una situación similar, un poco como para decir, oye, no somos los únicos que a lo mejor estamos en una situación de este equilibrio que es tan difícil de conseguir. Yo creo que hay fenómenos globales que nos afectan, por cierto, a todos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, este choque internacional de los precios del petróleo que afecta a todos. Eso es bien importante. Tenemos este fenómeno climático del Niño que también afecta a toda la región, ¿ya? Pero el punto de vista macro, o sea, el punto de vista del ciclo, yo creo que en el caso de Chile y Perú, esperamos que las economías vayan de menos a más. Ya, o sea, es decir, que Perú es como un rockstar, ellos es como que son imbatibles desde su perspectiva para mantener su economía. Sí, o sea, han mantenido los equilibrios macro. Imagínate, ellos tienen un déficit fiscal, una regla que básicamente no pueden superar el 2%. Entonces, o sea, la deuda pública en Chile ha seguido aumentando, estamos en torno al 43% del PIB. Y en Perú ha ido cayendo, está en torno al 32%. Entonces, pero de nuevo, son niveles de estándares de vida también bien distintos, ¿cierto? Entonces, yo creo que Chile y Perú debiésemos de ir de menos a más, principalmente porque está la expectativa de que se vayan a concretar proyectos importantes de inversión minera en particular. Recordar que tanto Chile como Perú tenemos cobre, ¿ya? Entonces eso nos ayuda. Hay otras economías que se deberían ir desacelerando en el tiempo. Ahí, por ejemplo, en particular tenemos el caso de Colombia, que ha crecido algo por encima de 2% por bastante tiempo, pero tiene algunos podrían decir que tienen algunos problemas inflacionarios, con la inflación más bien superando el 6% para una economía que tiene la meta del 3%. Entonces, yo creo que hay algunos fenómenos como más generales y otros más particulares, pero sí debo destacar que en general en la región hay una agenda, yo creo, que trasciende colores de gobierno y que va más bien de revalorizar la importancia del crecimiento económico. Y yo creo que eso debe también porque en algunos casos los mercados del trabajo han estado más débiles de lo esperado. Entonces, de nuevo, esto trasciende colores políticos de lado y lado, a lo largo de la región. Ahí también usted mencionaba respecto a lo que está pasando a nivel internacional, sobre todo entre Estados Unidos e Irán. Y en ese sentido, eso ha sido un tema que durante este 2026 ha generado incertidumbre, porque no se sabe lo que va a pasar. Un día, en el fondo, parece que va a estar avanzando un acuerdo, después el otro día comienzan a bombardearse y ha estado así entre ir y venir. ¿Eso cómo ha ido afectando? Porque más allá quizás de lo que se puede hacer a nivel interno en el país, en Chile, me imagino que también para tomar decisiones un poquito más a largo plazo, eso ha estado quizás frenando algunas decisiones de no saber qué es lo que se viene en ese tema y cómo también sabemos que no solamente están los combustibles, también están los fertilizantes y que ha estado también en un ir y venir durante este 2026 y tampoco con ninguna certeza de que, no sé, el próximo mes o en 2 meses más va a cambiar la situación, sigue ahí. Entonces, ¿cómo eso afecta también hoy día, cómo lo están viendo desde su sector para poder mantener también este 2026? Mira, justamente uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos nosotros como economistas para proyectar. Claro. Pero además, nada se mantiene en general, sí, o sea, es un dolor de cabeza para los hogares, para las empresas, sin duda. ¿Ya? Ahora, tomando como si lleva un poco más atrás la discusión, parece que fue hace mucho tiempo, pero hace poco más de un año el mundo cambió cuando tuvimos este anuncio en Estados Unidos con aranceles muy grandes, ¿ya? Entonces, como que estamos transitando un mundo donde nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con más incertidumbre, ¿ya? O sea, tenemos un TLC con Estados Unidos y pasamos de la noche a la mañana a tener 10%, ahora tenemos el 12,5%, y ahora tenemos esta incertidumbre adicional que tenemos sobre la resolución o eventual cambio más bien que se reabran los flujos de comercio marítimo del petróleo en Medio Oriente, ¿cierto? Antes era solamente el estrecho de Hormuz, ahora tenemos el estrecho por el otro lado de Arabia Saudita que también se está
está perjudicándose. Entonces, claro, yo creo que si uno mira, aterrizando esto en la discusión local, si uno mira la evolución de las expectativas de los hogares y de las empresas, efectivamente tuvieron un ajuste a la baja bien importante posterior al incremento de bencinas en marzo. Nuestra expectativa hacia adelante es que se vayan a suavizar estos incrementos utilizando el mecanismo de estabilización de precios de combustibles MEPCO. Ahora la pregunta, en los próximos meses, ¿cierto? En el próximo mes más bien, va a ser cuánto más van a subir los precios de las bencinas. Ahora, esta mañana estaba viendo que inicialmente había caído bruscamente el precio internacional del petróleo y después volvió a subir. Entonces, sí, es yo de creo, horas. Sí, entonces yo creo que, de nuevo, para los hogares y las empresas, es muy probable que, o sea, va a ser muy difícil de que los precios de los combustibles vuelvan a los niveles de marzo, ¿ya? O sea, ya no van a volver a los niveles que teníamos previos a la guerra, ¿ya? Porque es muy probable que los precios del petróleo internacional no vuelvan a los niveles de 60, 65 dólares el barril, sino más bien se estabilicen con un premio, es decir, con un nivel algo encima. Nosotros estamos proyectando que termine el año en torno a 80 dólares el barril y está oscilando en torno a ese nivel actualmente, ¿ya? Andrés, el tiempo se nos ha pasado volando, sobre todo porque en temas de economía finalmente nos afecta a todos. El bolsillo personal también se ve afectado por estas crisis y hay un indicador que a lo mejor no conoces, pero en la semana también lo comentábamos, hay un indicador que mide la percepción empresarial acá en BioBio y hace muy poquito se entregaron los resultados de este último semestre y la verdad es que el optimismo de los empresarios locales bajó, pero muy, muy grandemente, sobre todo porque en la medición de comienzos de año había un optimismo importante. Hoy día bajó, no sé, estamos hablando de tener un índice de 48 puntos, bajó ahí importante o subió en el fondo la desconfianza y la percepción a los 63 puntos. ¿Tú lo notas también? Porque dices, bueno, tú vienes justamente a BioBio a reunirte con clientes, con empresarios, me imagino que están ligados al Banco Itaú. ¿Notas también esa percepción quizás de no tanto optimismo o vamos en un camino de mejora? Mira, sí, de hecho estudiando para hablar con ustedes justamente leí el informe que mencionas. A ver, yo creo que eso uno lo mira a nivel, o sea, es coherente la dinámica que uno observa a nivel regional con uno lo que ve a nivel nacional. Entonces yo creo que había expectativas importantes de una recuperación más robusta de la economía y en los hechos distintos choques han llevado a que la economía crezca menos durante los primeros 6 meses del año. Esa es la visión que además pasó medio vacío. Ya también tenemos el importante choque internacional de los precios del petróleo. Pero yo creo que hacia adelante nuestra expectativa es que la economía vaya de menos a más. Estos choques transitorios que hemos tenido sobre pesca, minería, agro, los temporales, eso son choques transitorios que se debiesen de disipar, ¿ya? Y debiese de materializarse este tren de inversión minera y energética que uno ve tanto a nivel regional como a nivel nacional. Entonces nosotros tenemos una proyección de crecimiento para este año que es de 1,3% del PIB, ¿ya? Que aún así, o sea, es bajo, sí. Pero aún así, si uno mantiene el nivel de la economía, como si uno mantiene el nivel de actividad económica que tuvimos en junio, ¿cierto? Y lo mantenemos simplemente para el resto del año, la economía crecería 0,1%. O sea, necesitamos acelerar para alcanzar el 1,3%. O sea, el 1,3% tampoco está garantizado, ¿ya? Ahora, pero más allá de eso, para el 2027 es muy probable que la economía crezca en torno al 3%, porque se van a ir disipando estos choques transitorios y se deberían ver los efectos de mayor inversión. Entonces, de nuevo, yo creo que estamos quizás en el punto bajo sobre las expectativas, también partiendo de niveles bastante altos de expectativas que había al principio de año, hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que, de nuevo, mi mensaje es que la economía va a ir de menos a más. Hemos tenido varios choques uno tras otro, esos son transitorios, se van a disipar. Y en la medida en que se vaya materializando el tren de inversión, vamos a crecer en torno al 3%. Nosotros también esperamos lo mismo. Andrés Pérez, economista jefe del Banco Itaú en la región del Biobío, por supuesto, teniendo su agenda y viniendo a conversar con Mesa de Noticias de Economía. Lo metimos ahí en aprietos en los temas locales también, pero venía estudiado. A mí me dijeron que venía, pero absolutamente estudiado todos los temas. Pero muchas gracias, Andrés, por venir a darnos la perspectiva, sobre todo de un sector tan importante como es la banca.